Para los que no me conozcáis, soy Marina Humanes, trabajo en el Centro de Gestión de Riego del Servicio de Regadíos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y venimos a presentaros la red de asesoramiento al regante de Extremadura, Redarex, y su evolución al nuevo portal web que hemos denominado Redarex Plus, que estamos desarrollando en estos momentos. Tengo que deciros que si bien Redarex Plus está en un estado muy avanzado, aún se encuentra en desarrollo, con lo cual lamentamos no poderlo mostrar en su totalidad. Entonces, mientras tanto, vamos a aprovechar este foro para explicaros las características, bases y fundamentos de la red de asesoramiento y al final entraremos en lo que podamos ver de Redarex Plus y os explicaré las novedades y las utilidades y servicios nuevos que hemos implantado en el nuevo portal web. Bien. No me hagas fotos, por favor. Bueno, antes de empezar, quería hacer ciertas reflexiones sobre el agua, ya que estamos en un foro apropiado para ello. Y es unas reflexiones del agua como recurso que todos conocemos de sobra, pero que creo que conviene recordar. El agua es un bien básico, escaso y público. Presenta una gran irregularidad y disparidad en su distribución en el mundo. Es imprescindible para el desarrollo territorial. A veces es transfronteriza, ojo, y es fundamental para asegurar la alimentación en el mundo. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar contextualizando el tema de hoy, comentando que en el campo de la agricultura la gestión de los recursos hídricos es uno de los grandes retos a abordar en este siglo. De hecho, en Extremadura, el agua, la agricultura, consume aproximadamente el 75% del agua de nuestros embalses y acuíferos, por lo que una adecuación de los consumos a las necesidades es fundamental en una región en la que la desertificación avanza de forma lenta, pero, ojo, constante. En Extremadura tenemos 250.000 hectáreas aproximadamente de superficie regable, destinada fundamentalmente a los cultivos de maíz, tomate, arroz, hortícolas, pradera, frutales y tabaco. De esa superficie, el 86% corresponde a regadíos de iniciativa pública gestionados por comunidades de regantes y el 14% restante lo es de iniciativa privada. La agricultura gasta al año en Extremadura de 1.500 a 1.700 hectómetros cúbicos de agua. Desde el punto de vista económico, es notable la importancia que tiene el regadío en el sector agrario. ¿Por qué? Porque con tan solo el 18% de superficie de tierras de cultivo genera o produce el 60% de la producción final agrícola, y el 30% de la producción final agraria. Además, el valor añadido bruto del sector agrario en la región representa el 12% del PIB regional. Esta es una cifra muy elevada si comparamos con las medias nacionales que rondan el 4% del PIB nacional. De ello se deduce la gran importancia que tiene el sector agrario en la economía extremeña y, por extensión, la que tienen los regadíos al tener un gran peso en el subsector agrario. Desde el punto de vista social, existen unos 32.000 regantes en la región y no debe olvidarse la gran cantidad de puestos de trabajo que el regadío genera, tanto directamente como de forma indirecta a través de industrias y actividades conexas, y su favorable repercusión que tienen los niveles de empleo allá donde se asienta el regadío, en las zonas donde hay regadío. Bien. Pero no todos son luces, también tenemos sombras, como no, y sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Hemos dicho antes que la agricultura es la actividad que más agua consume, pero además la eficiencia del uso de ese agua es baja y es fuente probable de contaminación difusa de acuíferos. Por tanto, cada vez existe un reclamo mayor de voces que dicen que hay que tener un control del agua que se aplica en la agricultura. De ese uso eficiente, la primera responsabilidad la tienen los principales usuarios, que son los regantes. Pero también somos conscientes que en instituciones públicas y administraciones también tenemos competencia,
sea, también tenemos esa responsabilidad, sobre todo en las administraciones que tenemos competencia en agua y en agricultura, que son las comunidades de regantes y las confederaciones hidrográficas. Bien, pues en este sentido, el Gobierno de Extremadura ha creído conveniente invertir esfuerzos en intentar incrementar la eficiencia del agua que se aplica a nuestros cultivos. Y este esfuerzo es en dos direcciones. Por un lado, la mejora de las infraestructuras de riego, lo que llamamos la modernización de regadíos. Y por otro, el fomento de la innovación y utilización de las nuevas tecnologías. Y estos esfuerzos han de ser paralelos, porque tan importante es disponer de redes de consumo que minimicen las pérdidas, de redes de riego, perdón, que minimicen las pérdidas y faciliten los controles precisos de los consumos, como dotar a los agricultores de conocimientos y herramientas que hagan posible el mayor aprovechamiento de estas instalaciones modernas que se han creado y gastar la menos cantidad posible de agua. Bien, pues entre las nuevas tecnologías que se aplican a la gestión de riego podemos destacar pues, algo que está muy de moda ahora, la teledetección, esto que veis aquí, los sistemas de información geográfica, pero yo quería hacer más hincapié en aquellas que tienen que ver con las telecomunicaciones. Por ejemplo, el telecontrol de zonas regables, que es un aspecto ampliamente aplicado con profusión, ¿no? en las actuaciones de modernización de regadíos, y también, y muy importante, creo, el uso de Internet como medio universal de acceso a la información. Que en este caso, ¿qué información? La que nos interesa a nosotros es la información agrometeorológica y las necesidades hídricas y programación de riego, que es precisamente lo que ofrecemos a través de Redarés, del portal Redarés. Bien, ¿cómo nace Redarés? ¿Cuáles son esos antecedentes? Pues esto nace en el año 1999, a través de un convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Extremadura para la realización de un proyecto financiado con fondos europeos a través de la iniciativa Interreg 2C, en el que se contemplaban una serie de medidas para luchar contra la sequía. ¿Y cuál era la motivación principal de este proyecto? Era la necesidad de disponer de información agrometeorológica en el campo, porque hasta entonces lo que había eran solo las estaciones del Instituto Nacional de Meteorología, ahora AEMET, en las que estaban ubicadas en sitios no adecuados para el regadío. Están normalmente en aeropuertos, en colegios, en núcleos urbanos, y además casi todas eran termopluviométricas, solo se obtiene temperatura y precipitación, no había estaciones completas prácticamente. Entonces, en base a estos antecedentes se crea la red SIAR, que es el acrónimo de Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, consistente en la la instalación de unas redes de estaciones agrometeorológicas y centros zonales en cada región objetivo 1. ¿Y con qué finalidad? Pues con la de obtener, en último término, una herramienta que permitiera a los agricultores conocer las necesidades hídricas de sus cultivos, de manera que las dosis a aplicar fueran lo más exactas posibles y de esta manera mejorar la eficiencia de riego. Aquí tenemos un esquema de lo que es la red SIAR inicial, en la que, aparte de participar nosotros, Extremadura, también participa Castilla y León, La Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias. Como vemos, cada una tiene su red de estaciones con su centro zonal y tenemos conexión directa permanente con el Centro Nacional del Ministerio, ubicado en Madrid. En una segunda fase me parece que también se incorporaron alguna comunidad más, como Galicia, Madrid y alguna más que no recuerdo. Bueno, ¿y qué tenemos en Extremadura? Pues tenemos 37 estaciones agrometeorológicas automáticas que cubren la totalidad de las zonas regables de la región, ojo, las actuales y futuras, porque también incluyen los futuros regadíos de Barros y los de Monterrubio de la Serena. Y dado que tenía un buen funcionamiento esta red, pues se decidió empezar a ampliar esta red al secano también, para tener cubierta toda Extremadura de información agrometeorológica. Todas estas estaciones que tenemos montadas son automáticas y completas, es decir, poseen todos los sensores necesarios para determinar el parámetro fundamental o uno de los parámetros fundamentales del riego, que es la evapotranspiración de referencia, y además por los métodos que recomiendan los expertos, que es la FAO.
Aquí hay aquí hay determinados regantes que ya los conocemos. No sé si os acordáis que cuando esto se montó, entre el año 99, os enviábamos la información meteorológica de forma semanal vía fax. Bueno, pues a partir del año 2004 se ofrece a través de Internet, a través del portal Redares. Bien, ¿y qué metodología sigue todo esto? La red de estaciones, bueno, pues con los datos de temperatura, humedad relativa, radiación solar, precipitación y viento, se elaboran los datos meteorológicos diarios y a partir de ello se obtiene o se determina la evapotranspiración de referencia, esto que llamamos ETO, ET0, por el método de Penman-Montiel, que es el que recomienda la FAO. A partir de esos datos y con información del desarrollo del cultivo a través de lo que llamamos coeficiente de cultivo, K/C, y de la eficiencia del sistema de riego empleado, se determinan las necesidades hídricas diarias de los cultivos. Si además tenemos información de la instalación de riego, pues podemos realizar programación de riego a la carta. Eso lo vamos a ver después. Os voy a enseñar rápidamente cómo es una estación tipo de las que tenemos en la red. Está constituida, como veis aquí, por un vallado de 2 metros de altura, metálico, que contiene en su interior un trípode de acero galvanizado en el que se acoplan los diferentes elementos de la estación, los sensores y los elementos auxiliares. En aquellas estaciones que podemos, como veis aquí, tenemos sembrada una pradera de césped con riego, porque lo que pretendemos es reproducir las condiciones que nos indica la FAO para la obtención de la evapotranspiración de referencia, ese parámetro que os digo fundamental del riego. La FAO dice que la evapotranspiración de referencia es la de una pradera de gramíneas bien regada, bien fertilizada, en crecimiento activo, sana y de 8 a 12 centímetros de altura. Pues eso es lo que pretendemos reproducir con el recinto de la estación, que nos he dicho que es de 10 por 10 metros, en la mayoría, en algunas no. Bien, el corazón de la estación es esto que veis aquí, que es un data logger. Tenemos un par de tipos, CRX y CR1000. Es un acumulador de datos programable que recibe y acumula y procesa los datos que vienen de los diferentes sensores de la estación. Pues tiene canales analógicos, de excitación, de pulsos, tiene puertos de control y permite además realizar cálculos matemáticos. La autonomía energética de la estación se consigue con una batería de 12 voltios que está metida aquí dentro de esta arquetita, que se recarga diariamente con un panel solar de 20 vatios, que es este que veis aquí. Bien, para proteger este data logger, que es el corazón, lo más sensible de la estación, se utiliza esta caja blanca que veis aquí, una caja intemperie que se estanca, que también permite alojar el módulo del sistema de comunicaciones para la transmisión de datos, CONIA, que es esto que veis aquí, el módem GSM, que va por tarjeta GSM, te llamas, bueno, no me acuerdo. Y además permite alojar el regulador de carga de la batería, que tenemos aquí, y bueno, las conexiones de los diferentes sensores y elementos auxiliares, como la pica de toma de tierra o la antena. ¿Y qué sensores tenemos? Pues mira, tenemos estos 4. Anemoveleta Young 05103, que es esta de aquí, mide la velocidad y dirección de viento. La medida de la velocidad se realiza con una rotación de esta hélice de 4 palas que produce una señal en corriente alterna de frecuencia proporcional a la velocidad. Y la dirección se utiliza la veleta, que tiene un potenciómetro cuyo cursor es solidario con el eje de la veleta. El sensor de temperatura y humedad relativa es este, tenemos varios tipos, Rotronic, Vaisala, en fin, varios. Y la medida de la temperatura se utiliza el platino, un sensor PT1000 se llama, que se basa en la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Y la humedad se mide con un dispositivo capacitivo de estado sólido que cambia sus características eléctricas respondiendo a las variaciones distintas de humedad. Como accesorio lleva este protector que evita que la radiación, la lluvia o la condensación del vapor de agua mojen el sensor. Este de aquí abajo es el sensor de precipitación que mide, pues eso, es un pluviómetro. Es un dispositivo de cazoletas basculantes que mide el volumen de precipitación mediante el cierre de un contacto cada vez que basculan los cangilones y cada contacto equivale a 0,2 milímetros de precipitación. Suma de contactos, suma total de precipitación.
Y por fin, y último, tenemos el sensor que mide la radiación solar, que son los piranómetros. Tenemos varios tipos, Sky, C3, CMP3, varios. Y tienen rangos, bueno, en algunos casos son fotocélulas de silicio, en otros son termopilas, y tienen rangos de medida variables entre 300 y 3000 nanómetros. Y dicho esto, ¿cómo funciona el sistema? Pues las estaciones van recogiendo los datos de cada uno de los sensores según la frecuencia de muestreo que le tenemos programada, que es de 10 segundos para radiación, viento y precipitación y 10 minutos para temperatura y humedad relativa. Por la noche, que es cuando es más barato, se tiene programada un barrido automático de llamadas desde el módem del servidor del centro zonal, que está ubicado en Mérida, a cada una de las estaciones de la red y se produce la transmisión de datos. Esta información está metida en el servidor y estando ya preparada para su posterior tratamiento, es decir, su procesado y posterior validación. Con la información meteorológica ya validada y datos referentes al tipo de cultivo que se quiere regar, el tipo de suelo que se tiene y el sistema de riego que se tiene, pues se ofrece a través del portal Redarés la información de asesoramiento al regante, ¿no? Aquí me voy a parar un minutito para dejaros claro que el objetivo que tenemos es dar al usuario una información, un servicio con la información continua, sin lagunas de datos en las series climáticas, que es muy importante, y con datos de calidad. Para ello disponemos de un adecuado programa de mantenimiento de estaciones, que incluye tanto un mantenimiento primario, que se basa básicamente en limpieza de sensores, retirada de cuerpos extraños de la estación y mantenimiento de praderas, corte, abonado, riego, así como un mantenimiento que llamamos secundario, que es muy importante, es un mantenimiento ya bastante técnico, que se realiza con personal cualificado y que incluye un buen programa de calibración de los sensores, porque para dar datos de calidad lo principal es tener elementos de calidad, ¿no? Sensores calibrados. Este programa de mantenimiento es anual para los sensores de temperatura y humedad relativa, que son los que más se suelen ir, y bianual para el resto de los sensores. Este mantenimiento que hacemos, por un lado, también es preventivo, pero también hacemos un mantenimiento correctivo e intentamos minimizar los tiempos de respuesta ante cualquier fallo que haya en alguna estación. Es decir, si mañana hay en Urdes un fallo, hoy intentamos mañana ir a solucionarlo, como mucho en 2 o 3 días, para evitar para precisamente tener información continua para cada una de las estaciones, porque entendemos que eso es muy importante. Por otro lado, y muy importante también, realizamos de forma diaria un proceso de validación de datos en el que utilizamos esta aplicación que tenemos aquí, que se llama RIA3, y que además sigue las normas, las especificaciones de una norma de calidad de AENOR, que es la UNE 500-540. Y en base a esto, tengo que decir que es de agradecer el gran equipo técnico y humano que hay detrás de todo esto, de agradecer sobre todo por su empeño en la puesta a punto de sensores, en el mantenimiento, en dar datos de calidad, que realmente pues desde fuera se verá por los datos de calidad. En fin, vamos a ver ahora mismo, vamos a entrar en el portal Redarés, que es la aplicación actual. Vamos a ver si nos funcionan los servidores. Vale, esta aplicación es la actual. La verdad que le queda 1 mes y medio de vida, pero mi obligación es enseñarla porque es lo que hay realmente ahora todavía. Y además me merece la pena mostrarla para que veáis luego la comparación con lo que va a salir en breve. Este portal tiene aquí abajo, a pie de página principal, un manual donde el usuario puede consultar la forma de navegar y los contenidos que tiene esta web. Y debajo tenemos un buzón de correo que hemos llamado de peticiones y sugerencias, donde el usuario pues, puede solicitar aclaración de dudas o cualquier sugerencia que quiera al respecto de la web, o si tiene problemas para descargarse la información, pues se dirige a nosotros a través de ese portal y nosotros le ofrecemos la información lo más rápidamente posible. En el menú principal se encuentra aquí a la izquierda y podemos deciros rápidamente que Redarés actual está dividida en 3 servicios principales: la obtención de datos meteorológicos diarios,
la obtención de las necesidades de riego de los cultivos diarias a través de la programación de riego y las estadísticas agrometeorológicas. Con la opción datos meteorológicos y ET0, evapotranspiración de referencia, seleccionamos el intervalo de fechas que queremos y la estación de la que estamos interesados en obtener la información agrometeorológica y vamos a hacerlo rápidamente, a ver si... No tardamos mucho porque vamos muy... ¿Hoy qué es? ¿30? Pues 31, pues 30, venga. Ahí, vamos a elegir una estación cualquiera. Ahí va, joder. Un segundo, perdón. Joder, es que... Voy. Vamos a ver. Seleccionamos la estación con el puntero y el resultado de la consulta son la obtención de los datos agrometeorológicos diarios para cada uno de los días del periodo que hemos seleccionado. ¿Y qué datos ofrecemos? Pues los que provienen de la estación, tanto los básicos como los calculados, que son temperatura máxima, media y mínima, humedad relativa máxima, media y mínima, radiación solar, radiación neta, que es un valor calculado, que se utiliza para el cálculo de la evapotranspiración, velocidad media de viento, racha máxima de viento, la dirección de viento en grados, siendo 0 al norte, 180 al sur, 90 al este y 270 al oeste, precipitación total de forma diaria, la precipitación efectiva, que es un cálculo que se deriva de la precipitación diaria y que también es la que se tiene en cuenta en el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo, la evapotranspiración de referencia por el método de Penman-Montiz, que os he contado antes, y las horas de insolación. Pues esto es lo que se ofrece de forma diaria con la opción de datos meteorológicos. ¿Y qué estación seleccionamos? Pues si nos vamos a relación de estaciones en el menú, nos permite visualizar la situación de las estaciones sobre mapas provinciales. Si picamos en una estación cualquiera, la información que obtenemos sobre ella es la localización exacta a través de las coordenadas geográficas y la altitud, así como la fecha de instalación de la estación, que nos informa sobre la serie de datos disponible de esa estación en concreta. O sea, el que quiera hacer una consulta de datos históricos tendría que entrar primero en el menú estaciones para ver desde qué fecha tendría que consultar los datos. Vale, el sistema también nos permite ver a través de la opción de mapas de zonas regables y estaciones, ver qué estación tenemos asociada a los sectores hidráulicos de una zona regable. Esto va para las comunidades de regantes. Si seleccionamos la zona regable en concreto que nos interesa, nos aparece un mapa de detalle donde vemos, cambiando de color, las estaciones que están asociadas al conjunto de sectores. Y si esta información no está demasiado clara, dando la opción ver datos de sectores, podemos ver esa información en formato tabla. Vale, es la misma información pero en otro formato. También podemos ver la búsqueda directa de una estación a través de un polígono catastral de un municipio. Si nos encontramos en Alange, por ejemplo, y nuestra parcela, nuestra finca está en el polígono 10, por ejemplo, nosotros veremos que en la consulta la estación de la que vamos a obtener los datos meteorológicos y la evapotranspiración es de Villafranca de los Barros. ¿Vale? El sistema también nos da una estación alternativa para asegurarnos información continua en el caso que haya fallos puntuales de la estación preferente. Y esa estación la hemos llamado estación alternativa. Vale, no me detengo mucho más, que vamos muy deprisa. Predicción meteorológica. Es un servicio que hemos anulado, desgraciadamente. Era un servicio estupendo. Por falta de fondos lo hemos tenido que anular y os digo simplemente que era un servicio que dábamos predicción diaria, a 10 días vista y horaria en los 2 siguientes días para cada una de las estaciones de la red, es decir, estación en campo, y además incluía un servicio gratuito de alertas meteorológicas a correo electrónico. Pero lo hemos tenido que anular y lo hemos sustituido por otro que luego os enseñaré. Vamos a la página principal y os enseño rápidamente y sin pararme las estaciones agrometeorológicas. Esto fue una opción que incorporamos hace un par de años y lo que nos ofrece es la precipitación acumulada para el intervalo de fechas que queráis. Elegís estación, provincia y os sale la consulta.
Las horas frío para frutales, que es uno de los servicios, las opciones de más éxito que hemos tenido en el portal Redares hasta ahora, se realiza con conteo, aquí, con conteo directo de temperatura por debajo de 7 grados y normalmente, y para nuestra latitud, la consulta adecuada debe estar entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo. No la hago porque no me entretengo. También ofrecemos de forma mensual, ojo, aquí solo mensual, las estadísticas provenientes de las variables directas de la estación, de cada estación, y de las variables calculadas. De las variables directas, pues el resultado de la consulta va a ser la máxima, media o mínima de cada una mensual de cada una de estas variables. No os lo enseño porque no hay tiempo. Y de estadística, de evapotranspiración, lo mismo. Las máximas, medias o mínimas de la evapotranspiración obtenida por diversos métodos de cálculo. Esto viene muy bien a los técnicos para hacer proyectos de riego. Manolo. Venga, me meto ya en programación de riego. Es la opción a través de la cual obtenemos las necesidades hídricas diarias de los cultivos. Para entrar aquí, el usuario tiene que autenticarse en el sistema. Yo, como ya está autenticada, no meto NIF y contraseña. Bueno, NIF es no hace falta, pero bueno. Vale. Para empezar la programación, lo primero que tenemos que dar de alta es una parcela o las parcelas o sectores que vayamos a regar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es elegir qué estación meteorológica vamos a coger los datos meteorológicos y la evapotranspiración de referencia. Vamos a suponer que estamos aquí en Don Benito, ya que estamos en Feval. Le damos un nombre a la parcela y le decimos qué cultivo tenemos para regar. Vamos a suponernos un maíz que está sembrado. La fecha de siembra la puede modificar el usuario. Como no hay datos de 2014 todavía, pongo el 2013. Guardamos los datos y para empezar a programar en la parcela, pues pinchamos en ella. A continuación, el sistema lo que nos pide es una serie de parámetros relativos al sistema de suelo, a la altura del cultivo y al tipo de suelo y al sistema de riego. Por ejemplo, vamos a poner un suelo franco-arenoso. Como es un maíz, vamos a regarlo por aspersión. La eficiencia de riego, que ya sabemos que no es un casi el 100%, viene dada por el sistema de riego, pero el usuario puede teclearla y modificarla, si conoce su eficiencia. Y a continuación tenemos que meter la altura de la planta, vamos a ponerle 2,5 metros, y para calcular la fase inicial, el coeficiente de cultivo en su fase inicial, es decir, los primeros 20-30 días de cultivo, nos pide el sistema que le digamos con cuánta frecuencia vamos a regar en ese periodo y cuánta cantidad de agua le vamos a echar. Vamos a suponer que a este maíz a los primeros 20 días le vamos a echar, pues yo qué sé, 35 milímetros. Y le damos a calcular programación. En el caso de que tengamos que regar un cultivo leñoso, y dado que la vegetación no va a cubrir toda la superficie del suelo, aplicamos lo que se llama un coeficiente reductor, que lo que hace es minorar el valor de la evapotranspiración del cultivo. ¿Vale? Pues para calcular ese coeficiente, aquí en Redares se hace de forma directa la división entre lo que ocupa el árbol con respecto a la superficie total del suelo, en proyección ortogonal. Entonces le pedimos al usuario que nos dé la fracción de área sombreada por el cultivo en porcentaje, pero si no la sabe, con que nos meta qué diámetro tiene la copa del árbol medio y qué marco de plantación o número de árboles por hectárea, el sistema se lo calculará automáticamente. Una vez que tenemos estos datos metidos, tanto si es herbáceo como si es leñoso, pues le damos a calcular programación. Y el resultado es, de forma diaria, el sistema nos da de forma diaria, desde el inicio de la programación, todos estos parámetros. La evapotranspiración de referencia, que es la que viene de la estación, el KSUC, que es el coeficiente de cultivo para cada uno de los días, el producto de los dos factores anteriores es la ETC, que es la evapotranspiración del cultivo. Si fuera leñoso, se añadiría otra columna que sería KSUR, que es el coeficiente reductor, que multiplicaría, minoraría esa ETC. A continuación,
Tenemos la precipitación efectiva, que es un valor que también viene calculado y directamente de la estación que tenemos asociada. Pero, dada la componente local tan marcada que tiene esa precipitación, si un agricultor tiene su pluviómetro en su parcela y sabe lo que ha caído, bueno, pues puede poner aquí el valor que quiera, aunque no sería el valor de precipitación efectiva, sería el valor de precipitación total. Tenemos aquí, no sé si se ve bien, porque yo aquí lo veo fatal. ¿Que quedan 20 minutos? Vale, a toda leche. Las necesidades netas es la ETC menos la precipitación efectiva. Las brutas son el agua que hay que aplicar directamente al cultivo y siempre es mayor a las necesidades netas porque la eficiencia del riego no es el 100%. Y el déficit de agua en el suelo pues es el balance entre el déficit acumulado hasta el día anterior más las necesidades que hay de este día de riego menos lo que aplicamos con el aporte de agua que aplicamos con el riego en milímetros. Ojo, hasta aquí redarés a secas, mes y medio de vida y vamos a entrar pues en Redarés Plus, que es lo nuevo. Vale. Como veis, pues tiene... A ver, la aplicación Redarés con 10 años ya de servicio y con lo que habéis visto, pues es muy básica y ha quedado obsoleta en muchos aspectos. Entonces, estamos adaptándolo a las nuevas necesidades a través del desarrollo de Redarés Plus, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es una mejor explotación de la información agrometeorológica y va a integrar un módulo de programación de riego mucho más amable, más intuitivo para el usuario, técnicamente mucho más elaborado y ajustado a la realidad del regadío regional en cuanto a sistemas de riego, a cultivos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis el diseño original, ojo, está en desarrollo, de momento no vamos a poder mostrar todo, pero bueno, vais a ver bastante de la aplicación. El diseño, como veis, es más agradable, ¿no? Más bonito que el otro. Anda ya, joder. Aquí aparte, arriba tenéis el área de usuarios para poderos daros de alta en el sistema. Vamos a tener un buzón de sugerencias que es como el de anterior de Redarés, pero se facilita al usuario la petición de información, dudas, lo que queráis, a través de sencillos formularios y vamos a poder enlazar con cualquier otra página web de asesoramiento al regante de España, incluso introduciremos cualquier otra información vía web relacionada con el riego, con el regadío. En cuanto a los contenidos, Redarés Plus está compartimentado en 4 bloques temáticos básicos: información, programación de riego, estaciones y agrometeorología. Se accede a cada uno de estos bloques bien a través del panel principal, de la página principal, o del menú de inicio, o sea, perdón, menú superior o menú inferior, que van a estar presentes en todas las páginas. La navegación va a ser mucho más sencilla porque aquí donde pone inicio va a haber una cosa que se llama camino de migas, que te va a decir la ruta que has seguido hasta entrar en la opción que tienes ahora mismo. Te va a permitir ir hacia atrás, ir al bloque principal o a la página de inicio de la web. Desde el punto de vista informático, ya no va a haber problemas, como hasta ahora estamos teniendo con Redarés, para cargar la página desde cualquier navegador, Internet Explorer en todas sus versiones, Mozilla Firefox y hasta Google Chrome. Y además tampoco va a haber problema con la utilización de sistemas operativos superiores al Windows XP, como ocurre actualmente con Redarés, que tenemos muchos problemas. Claro, es antigua ya. Vamos a ir viendo el contenido de cada uno de los bloques. Información. Lo que tenemos, pinchando aquí, nos da en archivos PDF que el usuario puede descargarse información sobre la red de estaciones, características de los diferentes sensores, características técnicas de los diferentes sensores y las explicaciones de las diferentes metodologías de cálculo de la página, tanto desde coeficiente de cultivo, cómo se calcula el coeficiente reductor, cómo se determinan las necesidades hídricas, así como los modelos de cálculo empleados en la determinación de horas frío e integral térmica, que también hemos introducido. Vamos a relación a las estaciones. La opción estaciones. Tenemos compartimentada la información en tres apartados: datos de estaciones, zonas regables y comunidades de regantes. Blas, atiende. Datos de estaciones. Se va a acceder cualquier opción que queramos utilizar una estación
se va a navegar a través de Google Chrome, perdón, de Google Maps. Pues menuda. Esta información está compartimentado en 3 pestañas: ficha, componentes y entorno. Nosotros seleccionamos una estación en concreto y vamos a tener en la opción ficha la localización exacta de la estación con las coordenadas geográficas, también las UTM, que las hemos introducido, y por supuesto la fecha de instalación para ver la serie de datos disponible. Componentes. Vaya, es que tengo que enseñaros otra leche. Bueno, en componentes lo que tenemos es una foto de las características de cada elemento de la estación, con su foto. Piranómetro está, para los que quieran ver qué modelo es cada uno de los elementos que tiene esa estación que hemos seleccionado en concreto. Y entorno contiene información de una fotografía fija de la estación y una panorámica de 360 grados que podemos ver en 3D, pinchando en la opción en concreto. Os la voy a enseñar, esta sería la fotografía fija de una estación que hemos seleccionado, y la panorámica ahora no está preparada todavía, pero os vamos a enseñar cómo quedaría. ¡Uy, coño! Despacito. Bueno, esto está orientada y lo que nos da una información muy buena sobre el emplazamiento y las características del entorno en el que se obtienen esos datos meteorológicos. Es lo que llamamos metadato de emplazamiento, de localización. Vamos a enseñaros antes una de secano, ahora os vamos a enseñar una foto de regadío, que es en concreto Santa Amalia, que está en mitad de un arrozal. No sé si os mareáis viéndolo, pero bueno, un poco, ¿no? Vale, bueno, esa es la estación, el arroz, vale. Bueno, pues eso es lo que podéis ver con esa opción. A ver, seguimos. Estábamos en estaciones. Podemos ver con la opción zonas regables la estación asociada, igual que en radares, a los sectores de riego de una zona regable. En este caso elegimos provincia, elegimos la estación la zona regable que nos interesa, vale, y nos sale el mapa de detalle. Esto está por terminar porque está todavía en desarrollo y nos falta información por completar. Pero bueno, vemos la estación preferente para cada uno de los sectores, etc. Otra novedad es que introducimos la opción comunidades de regantes. Las comunidades de regantes, todas las de Extremadura, podéis ver directamente qué estación se os asocia a vuestro territorio, más que poniendo el nombre de la comunidad de regantes, y os sale las estaciones asignadas y la alternativa en caso de que haya fallo del anterior, o si no ponéis nombre, podéis realizar la consulta de forma directa y seleccionáis de la lista de todas las comunidades la vuestra, o la que quiera. Bueno, están todas aquí, todas las de Extremadura cargadas. Vale, bueno, seguimos al inicio. Esperaros que me he ido. Bueno, agrometeorología. Hemos empezado tarde. Bueno. Agrometeorología es uno de los bloques más extensos junto con programación de riego. Tengo que decir que todas las consultas derivadas de este bloque pueden ser exportadas por el usuario en formato Excel o CSV. Y en algunos de los casos se pueden hacer también gráficos, luego os lo explico. Novedades de ese bloque, os los voy a ir diciendo. Aparte de los datos diarios, igual que Redares, el sistema va a permitir descargarse los datos semihorarios, incluidos los históricos, que hasta ahora no los teníais que solicitar vía permiso del director general. Para ello, para entrar en este bloque, en algunas opciones hay que autenticarse en el sistema y en otras es libre. En el caso de los datos semihorarios, dado el volumen de datos para que no pete el sistema, pues se pide autenticarse, ¿no?, al usuario. Voy a entrar con mi login. Gobes.
Vale. Estamos en datos semihorarios. La mecánica de la consulta es siempre igual. A través de Google Maps. Voy a enseñaros algo, a ver. Ahí está. Vamos a ver. A través de Google Maps elegimos la estación, elegimos el intervalo de fechas que queremos. Esto, como está en pruebas, os voy a enseñar, por ejemplo, diciembre. A ver, 2 o 3 días solo, porque son muchos datos. 3 días. Como novedad, en Redares te daba todos los datos disponibles de la estación y aquí tú puedes seleccionar lo que quieras. Si quieres solo datos de dirección de viento, pues no te tienes que descargar todos, porque pesa mucho. Entonces, el sistema nos da la opción de elegir todas las variables que nos da la estación, 1, 2 o las que queramos. Dando a consultar, pues nos sale los diferentes datos meteorológicos semihorarios para cada media hora de los días que hemos seleccionado, pues nos dan las variables, ¿no?, directamente de la estación. Como veis, fíjate, para 3 días que he consultado, la cantidad de páginas que sale. Y aquí tenéis los iconos de descarga. Vale, pues nos vamos a... Esto nos lo he enseñado cuando entramos en una consulta para elegir una estación, como es Google Maps, pues haciendo zoom más podemos llegar a ver el emplazamiento exacto de la estación bajo una ortofoto. Eso tampoco es una novedad para los que queráis enredar, como digo yo. Bueno, no me da tiempo mucho a contarlo más. A ver, otra novedad, horas frío. Las horas frío las hemos mejorado notablemente el cálculo, porque antes hacíamos un conteo directo de horas por debajo de 7 grados y ahora utilizamos el modelo de Richardson, que dicen los expertos que es el que más se ajusta y el más exacto. Entonces, bueno, el modelo lo tenéis en el PDF, en el bloque de información, para el que se lo quiera descargar. Y la sistemática de la consulta es la misma. Elegimos el intervalo de fechas, que nuestras latitudes, os he comentado antes, que es entre noviembre y febrero, pero vamos, como aquí solo tenemos datos hasta diciembre, porque están pruebas, para poneros un ejemplo, podemos elegir provincia y estación, o si no elegimos nada, nos devuelve todos los valores de todas las estaciones disponibles, y así podéis comparar. Vale. Otra novedad que hemos introducido, el cálculo de integral térmica como indicador de desarrollo de fases fenológicas de determinados cultivos herbáceos. Está muy estudiado esto en cereales, para el que le interese. Y bueno, pues exactamente igual, se selecciona provincia y estación, o si no se selecciona, salen todas las estaciones, el intervalo de fechas, temperatura mínima, umbral mínimo y umbral máximo, y nos salen los grados totales en el intervalo de fechas. Es que no me quiero parar porque es que no me da tiempo. Bueno, venga, lo voy a hacer rápidamente. Por ejemplo, queremos ver desde el 1 de abril para un cereal, un maíz, por ejemplo, hasta el 31 de agosto, por ejemplo, y plantamos una temperatura mínima umbral de 12 grados, por ejemplo, una temperatura máxima de 32, y consultamos, nos saldrán los grados totales en formato integral térmica para todas las estaciones de la red, de todas las provincias. Venga, seguimos. En Redares habíamos ofrecido estadísticas mensuales. Novedad, aquí ofrecemos estadísticas anuales, por un lado, y las no anuales, que son semanales y mensuales. ¿Cómo funcionan? Como siempre, seleccionamos los años que queremos consultar, que en este caso, pues, como en prueba solo tenemos 2 años cargados. No selecciono ni provincia ni estación, así nos sale todo. Seleccionamos la variable o variables de las que queremos obtener la estadística. Vamos a seleccionar una solo, por ejemplo, y el resultado es el valor máximo, medio y mínimo de la variable que hemos seleccionado, que en este caso es la temperatura máxima, para todas las estaciones de la red. Bueno, pues eso para todas las variables
que ofrece cada una de las estaciones. En el caso de las estadísticas semanales y mensuales, pues seleccionamos igualmente una estación, intervalo de fechas, le decimos al sistema si lo que queremos es una estadística de rango semanal o mensual, señalamos la variable o las variables que nos interesan, como si nos interesan todas, le damos a consultar y obtenemos valor máximo, medio y mínimo de todas las variables. En el caso de precipitación y evapotranspiración obtenemos sumatorio mensual o sumatorio semanal. Seguimos con el bloque de agrometeorología. Otra novedad, el servicio de información de episodios agrometeorológicos. Bueno, cuando concurran ciertas circunstancias extremas, climáticas extremas, en las últimas 24 horas, se van a generar de forma automática unos informes a modo de avisos. Se han diseñado estos fenómenos extremos para altas temperaturas, heladas, vientos fuertes y ¿qué al otro? Y precipitaciones intensas. Vale. En el caso de que en las últimas 24 horas no haya ningún episodio, el usuario los va a poder consultar de forma histórica. Para ello, eso lo tengo que ver, porque es que, como no lo tenemos todo cargado, me he apuntado aquí unos cuantos para que veáis un ejemplo de alguna. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un episodio que haya ocurrido aquí en Don Benito, que nos gusta mucho. A ver, el 15 de julio... Y vamos a ver si ha habido algún episodio por altas temperaturas en Don Benito, en la estación de la que queramos elegir, en este caso, esa. Si consultamos, ¿qué valor nos va a dar? O sea, ¿qué información nos va a proveer este servicio? Nos va a dar para los días en los que ha habido temperatura por encima de 35 grados. Y además, y la hora en que ha ocurrido esa temperatura extrema. Y además nos va a decir cuántas horas exactas, redondas, va a haber con temperaturas entre estos intervalos que hay aquí. Es decir, cuántas horas ha habido con temperatura entre 35 y 37 grados. Entre 37 y 39, entre 39 y 41, entre 41 y 43 y desde más de 45. Estos episodios también se pueden exportar a el ICSV. Si en lugar de altas temperaturas queremos consultar heladas, las heladas, Moraleja 25, elegimos Moraleja. Qué mal veo, esto está borroso. Y elegimos 25 de noviembre. ¿Dónde ya? Joder. Vale. Consultamos y lo que nos da es los días en que ha habido temperaturas por debajo de 0 grados, es decir, heladas, la hora que ha ocurrido esa temperatura mínima y número de horas entre esos intervalos, entre 0 y menos 2, entre menos 2 y 4, entre menos 4 y menos 6, etcétera, hasta por encima de menos 8. No repito porque no me quiero parar mucho. Lo mismo con vientos fuertes por encima de 15 kilómetros por hora y precipitaciones intensas con valores por encima de 15 milímetros hora, hasta más de 100 o por ahí, ya no me acuerdo. Venga, pues, nos queda de este bloque de agrometeorología, nos queda la predicción. El anterior servicio, que lo hemos tenido que suspender, lo hemos sustituido por un redireccionamiento directo a la página de la EMET, en el que nos ofrece la predicción por municipios. Bueno, no es el mismo servicio, por supuesto, pero algo vale. ¿Y ahora no sale? Vale, esto es lo que saldría. Para los 4 siguientes días en el municipio en el que tenemos nuestra finca. Vale. Hasta aquí agrometeorología. Y ahora nos metemos en programación de riego, que para nosotros es la aplicación estrella del portal. La verdad que sí.
Bueno, este va a integrar, este módulo va a asesorar al regante acerca del momento óptimo y el tiempo de riego en función del cultivo que tengas, su estado de desarrollo, tipo de suelo y sistema de riego. Y todo en un entorno pues, mucho más intuitivo para el usuario y mucho más elaborado, ¿no? Y mucho más funcional. Vamos a ir explicando un poquito las novedades y luego, si nos da tiempo, os enseño por encima el formato de cómo va a ser este módulo de programación. Es versátil porque se va a adaptar a lo que quiera el usuario, si quiere hacer una programación básica o una programación mucho más avanzada. Es funcional porque damos respuesta a las famosas preguntas de cuándo y cuánto regar, que es lo que quiere realmente el usuario. Hasta entonces no lo hacíamos con Redares, pero ya sí se va a poder. Y os voy, planteamos 3×2, 6 hipótesis de riego diferentes según combinaciones de cultivo herbáceo o leñoso con regado con aspersión, goteo o gravedad. Y vamos a ir viendo cada uno de los parámetros que intervienen en el procedimiento de cálculo y cuáles son las mejoras que hemos introducido en esos parámetros. Primero, la evapotranspiración de referencia, que la obtenemos de la estación que asociamos, la estación meteorológica. Luego, el coeficiente de cultivo, que utilizamos el manual 56 de FAO y para casos de cultivos regados por gravedad y aspersión lo calculamos mediante el método unifactorial, pero para los cultivos, tanto herbáceos como leñosos, regados por goteo, utilizamos el método bifactorial, que es mucho más ajustado y lo que desdobla es el valor a la hora de calcular el KSUC de la transpiración del cultivo por un lado y la evaporación directa del suelo por otro. Vale. En caso de cultivos leñosos, ya os he contado antes que había que aplicar un coeficiente llamado coeficiente reductor, porque pues, el árbol no cubre la totalidad de la superficie del suelo y todo eso. Bueno, pues mejoramos ahora notablemente el cálculo de ese coeficiente reductor porque tenemos en cuenta la cobertura efectiva de la vegetación. En Redares actual era directamente la proyección ortogonal y aquí lo que tenemos en cuenta es la efectiva, que va a depender pues, del día del año, de la orientación de las filas de cultivo, de la altura del cultivo y de la disposición del cultivo, según esté en hileras o a marco real. Es un proceso de cálculo complejo que además ajustamos notablemente al obtener el dato promediado de 5 métodos de cálculo diferentes. Vale, hemos visto esto, KSUC, KSUR, con eso obtenemos la evapotranspiración del cultivo y nos metemos con la precipitación efectiva. La precipitación efectiva también es un dato que se obtiene de la estación, pero ya sabemos que si el regante tiene un pluviómetro en su parcela y sabe lo que ha caído, en este caso podrá introducir el valor de su precipitación total y el sistema automáticamente le va a recalcular el valor de la precipitación efectiva, que es la que se tiene en cuenta en el cálculo para el riego. ¿Y qué es la precipitación efectiva? Pues es ni más ni menos que la parte de la precipitación total que es aprovechable por el cultivo y la que se queda en el horizonte de raíces, que es la que realmente se tiene en cuenta en el cálculo de las necesidades hídricas. Seguimos. Con la ETO y la precipitación efectiva se obtienen las necesidades netas de riego. Novedad, introducimos la posibilidad de que el regante haga estrategia de riego deficitario controlado para sus cultivos leñosos, aunque se puede aplicar luego para todos los cultivos, los herbáceos también. ¿Qué es esto? Pues no sé si lo conoceréis, pero se basa en reducir dosis de riego en determinados momentos fenológicos del árbol para evitar que haya mucha madera en el árbol y facilitar las operaciones posteriores de poda. ¿Y esto cómo se hace? Pues más que nada se aplica un coeficiente de riego deficitario controlado que por defecto es el 100%, pero que el usuario va a poder modificar según su criterio, si elige o no elige ese tipo de estrategia. Ese coeficiente se puede minorar si se quiere hacer estrategia de riego deficitario o se puede mayorar a más de 100% si en algún momento le interesa hacerlo. Le damos esa opción. Vale.
A partir de ahí obtenemos las necesidades brutas, que ya sabemos que es el agua que hay que aplicar al cultivo, y es mayor a las necesidades netas porque se obtiene dividiendo las necesidades netas entre la eficiencia del sistema de riego. Esa eficiencia viene dada por el sistema por defecto, pero también puede ser modificable por el usuario, si la conoce. A través de aquí tenemos la siguiente información, que es el déficit de riego, que es el balance entre las necesidades brutas y el agua que se aplica al cultivo por el riego. Y se calcula de forma acumulada. Vale, es cero ese déficit de riego al inicio de campaña de riego porque suponemos que el suelo está a capacidad de campo. No obstante, y como novedad también, si el usuario supiera las condiciones hídricas de sus parcelas al inicio de campaña, también puede modificar la opción que nosotros le ponemos como hipótesis por defecto. Y ahora, ¿cuándo regamos? Bueno, que ahí voy. Pues en el caso de riegos por gravedad y aspersión, cuando el déficit de riego alcanza lo que llamamos el déficit de agotamiento permisible en el suelo, pues regaremos. Es decir, cuando alcance la dosis de riego. Esa dosis de riego sabemos que depende del suelo, de la capacidad de campo, del punto de marchitez, de la profundidad efectiva de las raíces, del nivel de agotamiento permisible que nosotros pongamos o el agricultor ponga. Bueno, pues como depende de la profundidad radicular del cultivo y esa profundidad radicular depende del desarrollo del cultivo, es más pequeña al principio y más grande al final, ese valor de profundidad radicular también lo vamos a poder modificar como usuarios si conocemos nuestro valor de profundidad radicular, para ajustar aún más la dosis de riego. ¿Y cuándo vamos a recomendar el riego? Pues muy sencillo, cuando el agricultor vea una casilla de cambio de color en la casilla de déficit de riego. En ese momento meteremos lo que a continuación voy a decir, que es ¿cuánto vamos a regar? Que es la siguiente pregunta. Bueno, pues una vez que tenemos las necesidades hídricas y conocemos las características de la instalación de riego, es decir, qué marco tenemos, el diseño de la instalación, ¿no? Qué marco tenemos, qué distancia entre líneas de aspersores o goteros, distancia entre goteros, el caudal de aspersores o goteros, obtenemos, calculándolo, la dosis de riego en minutos de riego. Por eso nos parece superfuncional, porque os decimos, con cambio de color, riega, y te vamos a decir, riega con tantos minutos. El agricultor no tiene más que introducir, tecleando, los minutos de riego que realmente ha aplicado. En ese momento, todo el sistema se recalculará. Y cuando entremos de nuevo en nuestra parcela, otro día, para regar otro día, el sistema automáticamente actualizará todo a la fecha actual. Vale. ¿Por qué me quedo aquí? Pues porque para facilitar la navegación por este módulo, que es realmente complejo, lo que hemos hecho es separar, por un lado, los datos de parcelas y el resumen de la programación. Bien, con los datos de parcelas tenemos que dar de alta todas las parcelas o sectores de riego que tenemos en nuestra explotación. Pues para ello le seleccionamos la estación meteorológica de la que vamos a tener los datos meteorológicos y la evapotranspiración de referencia. Lo tengo preparado para Zalamea porque, como os digo, está en pruebas. La parcela, 5 minutos, la parcela va a estar identificada por el código SIGPAC, provincia, municipio, polígono, parcela. Todos que somos regantes, que sois, lo conocéis, con lo cual no creo que haya ningún problema. Y además nos va a servir a nosotros para saber dónde estamos asesorando cartográficamente. Nos viene muy bien esta información. Tenemos que darle un nombre a la parcela que queramos para identificar la parcela o sector. Y con ello, no le daba nueva parcela. Bueno, le damos a nueva parcela. No, tengo que empezar, coña. Le damos a nueva parcela. Vamos a crearla. Zalamea. Por defecto nos dice qué estación vamos a coger. Polígono tal, parcela la que queramos y el nombre. Vale, ya tenemos dado de alta una parcela.
Esta operación la tenemos que hacer con todas las parcelas o sectores de riego de nuestra explotación. Si nos vamos a datos de parcelas, de todas estas parcelas que he creado de pruebas, nos vamos a estos iconitos de la derecha y podemos modificar los datos de esa parcela que hemos creado si nos hemos equivocado, borrarla, porque no la queramos, o esta ruedecita que es establecer ya la programación de riego sobre esa parcela o ese sector de riego. Esto va a cambiar, porque esto es un petardeo, que tiene que volver a meter el usuario el cultivo y todo. Vamos a poner que vamos a regar un tomate de industria por goteo, por ejemplo. ¿Qué nos va a pedir el programa? ¿Cuándo lo hemos sembrado? Tengo que poner datos de 2013 porque de 2014 no hay. La longitud del ciclo del cultivo que vamos a tener, la altura del cultivo y todos estos parámetros referentes al riego. El tipo de suelo que tenemos, las características de toda la instalación de riego, la fracción de suelo mojado, porque estamos en un método de riego por goteo, no regamos el 100%, no mojamos el 100% de la superficie, y le damos al botón aplicar. Bueno, pues la información que obtenemos, ojo, no os fijéis mucho en los datos, porque son datos de pruebas. Este es el formato que va a tener el usuario a la hora de hacer la programación de sus parcelas. Para cada uno de los días, anda ya, pues vamos a tener el día de ciclo en el que estamos, la altura del cultivo, la fracción de suelo mojado, el coeficiente de riego deficitario controlado en el caso que hagamos ese tipo de estrategia, la evapotranspiración de referencia, coeficiente de cultivo diario, la evapotranspiración del cultivo, la precipitación total, tecleamos si conocemos la nuestra de nuestra parcela, esta es la que viene de la estación, la efectiva calculada, las necesidades netas de riego, las brutas, que es el agua que hay que echar directamente al cultivo, la dosis de riego, que hemos dicho que se calcula de forma acumulada entre el acumulado del día anterior más las necesidades del día en concreto, esa dosis de riego, pero en minutos, y aquí introducimos los minutos que nosotros queremos aplicar con el riego, en función de lo que nos indica el sistema. O sea, aquí indica que tenemos que meter 166 minutos de riego. En nosotros está, según nuestro programador de riego, decir, pues le voy a meter 166, le voy a meter 100, no le voy a meter 200. Una vez que se teclea los minutos de riego que hemos aplicado o vamos a aplicar, le damos la opción de aplicar y se nos recalcula todo. Entonces, a pesar de que podamos ver la evolución de todo el riego todos los días del ciclo para cada una de las parcelas, para que resulte menos engorroso y sea mucho más práctico, nos vamos a resumen de la programación. A ver. Le damos a resumen era esto, veréis. Esto era, por un lado, las parcelas, al resumen, ¿vale? Y lo que le damos el día, para un día en concreto, nos va a ofrecer en una hoja la recomendación de riego en minutos para todos los sectores de nuestra explotación, de tal manera que para que el agricultor pueda incluso exportarlo a un archivo Excel e imprimirlo, dárselo a un encargado y decir, esta es la programación para el día de hoy, para todos los sectores, del H27 al J14 y de todas las parcelas de riego. Entonces, bueno, no tenemos más que elegir pues, la fecha, el día que queremos sacar esa hoja. No sé si es esta fecha que... 15 de... No, pero yo creo que tengo una por defecto, 15 de abril del 90. 15 de abril del 2013, no sé si sale. Joder, no. No, pero teníamos... Espérate. Ay, no, es que he puesto 2103, claro. Coño, 2013. Vale. En este caso solo tenemos una programación, una parcela hecha. Entonces, ¿qué nos indica esta hoja resumen? Eso en un Excel, en una hojita impresa, es muy útil porque nos dice que para la parcela FFF, que yo he denominado que es el que tiene tomate por goteo, porque en una explotación pues se pueden tener muchos
ojalá, muchos cultivos diferentes por varios sistemas, ¿no? Pues tenemos todos estos parámetros. Aquí está el riego recomendado en minutos. Aquí podríamos introducir los minutos también que vamos a regar. Le decimos que regamos. Y en esta misma hoja el usuario va a poder modificar aquellos parámetros modificables que os he contado anteriormente. La altura del cultivo, la profundidad radicular, que aumenta con el desarrollo del cultivo, la fracción de suelo mojada, el coeficiente de riego un deficitario, en el caso de que hagamos estrategias, y ya está. Si le damos a aceptar, pues desde aquí mismo también se nos va a recalcular todo el sistema de nuevo. Pues eso, hasta aquí no os puedo enseñar de momento mucho más, que tampoco hay gran cosa de contar, pero bueno, por lo que habéis visto, las utilidades y los servicios que tiene esta web, pues podemos decir que Redares es un portal de consulta al regante, Guachi Viruli, ¿verdad? Bueno, y no solo de regantes, de consultores agrarios o de cualquier profesional relacionado con la agricultura, ¿no? Por lo que vemos aquí. Esperemos que os haya resultado por lo menos útil. Va a salir a producción, yo creo que en un mes y medio aproximadamente. Daremos alguna noticia en el portal de la Consejería, estaros atentos si os interesa. Esperemos que haya muchos usuarios que lo vayan a utilizar. Esperemos que os sirva para regar mejor y, si se puede, para ahorrar agua y, por cierto, energía también. Si se ahorra agua, en muchos casos se ahorrará energía, tema calentito. Y bueno, estamos en el servicio de regadíos de la Consejería de Agricultura en Mérida. Por si tenéis dudas, cualquier duda en la utilización, nos llamáis por teléfono o podéis dirigiros a nosotros a través del buzón de sugerencias. Ahí contáis lo que os pasa y nosotros, corriendo, os explicamos lo que pasa. Y nada, pues nada, muchas gracias. Esto es todo.